Comenzamos una nueva emisión de Coleccionando Elvis en Argentina y en este caso llegamos a un disco muy especial, el último disco de banda de sonido de película que editó Elvis en la década del 60. Estamos hablando del mes de junio de 1968 cuando aparecía finalmente el álbum Speedway, un álbum que marca un final de una era también porque desde 1960 en adelante la RCA estaba editando los discos en estéreo y en mono, y finalmente con el avance de la década, obviamente que ya el mono fue quedando un poco en desuso, y ya obviamente todos los equipos eran estéreo, y finalmente este álbum, que salió en el año 68, fue el último que fue editado en mono y en estéreo en Estados Unidos, cosa que obviamente hace que los discos en mono son muy buscados por los coleccionistas y muy caros en buen estado, obviamente. Siempre está por delante el tema del estado del disco y de la tapa, ¿no? Pero siempre son muy buscados y muy caros. En este caso yo tengo una reedición del año 1977, justamente del mes de septiembre, cuando RCA reeditó todo el catálogo de Elvis y que a partir de allí se conocieron muchos discos que habían quedado un poco fuera de catálogo y un poco fuera de la vista de la gente. Pero bueno, en este caso hablábamos de Speedway, es un disco que, como verán, tiene algún defectito arriba que tuvo una cinta en algún momento, yo ya lo compré así, realmente no le suelo pegar ninguna cinta yo a los discos y en este caso, bueno, ya estaba con un leve desgaste la tapa, pero está muy bien. Igualmente es bastante normal el uso de un disco del año 68 hasta nuestros días, ¿no? Obviamente yo este lo compré en la década del 90. Damos vuelta el álbum y obviamente aparece algo muy especial, que es el nombre de Nancy Sinatra. Por primera vez en un disco de Elvis aparecía una canción cantada por otro artista, en este caso la coprotagonista de Elvis en la película Speedway. Recordemos que es una película que tiene prácticamente 7 canciones y que el resto son bonus track, como se usaba mucho ya, como lo hemos comentado en programas anteriores, y que justamente ahí vemos que figura Five Sleepyheads dentro de las canciones bonus, pero en realidad una canción que había sido grabada para la película que finalmente no se utilizó, pero las canciones extra realmente son muy buenas. Western Union del año 63, la balada Mine, Going Home, que es uno de mis favoritos, y Suppose, una canción que Elvis grabó también en los estudios poco antes de filmar esta película. Recordemos que está ubicada en el año 67 en el campeonato de NASCAR norteamericano. Para el que le guste el automovilismo, es una película muy linda, ya que podemos llegar a ver imágenes de los autos de aquella época, de las carreras de aquella época. Incluso la mayoría de las escenas están filmadas en el óvalo de Charlotte, uno de los más importantes del circuito NASCAR, que obviamente hoy en día se sigue utilizando con mucha más capacidad de público que en aquellos años, pero sí ya se ve que los autódromos estaban realmente llenos, los óvalos, en ese momento, con la categoría más popular de los Estados Unidos, y Elvis personificó justamente a uno de a un piloto. Steve Grayson era su nombre, que obviamente no existe, pero es un personaje ficticio, pero que formaba parte de aquel campeonato de NASCAR de ese año. Aquí vemos el vinilo, obviamente que el típico etiqueta RCA con el perrito Nipper arriba a la derecha, que es el clásico de los años 70, 77 sobre todo, que formó parte de aquellos lanzamientos. Y otra cosa que obviamente habla de esto es lo que les mostramos, el inner sleeve, o lo que es el sobre interno, que obviamente siempre con estas estrellas y algunos, la mayoría por lo menos de los discos de catálogo que se habían reeditado en ese momento, son un clásico del año 77 sobre todo, teniendo en cuenta que el último disco que aparece aquí justamente es Moody Blue, que fue el último álbum de Elvis. De esta manera le hicimos la revisión a lo que es el disco Speedway. Se viene una época muy importante para la carrera de Elvis, que ya viene a fines del 68 y que nos pone de frente a lo que va a ser una gran época de Elvis. Tal vez para muchos la segunda más exitosa de su carrera, que fue el fines de los 60 y comienzos de 1970, se equiparó prácticamente con las ventas que había tenido en la década del 50 y cuando volvió del servicio militar en Alemania.